Bueno, hoy vamos a hablar, ya hemos terminado las 4 clases de la oración en el nuevo pacto y hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante, algo que usted y yo debemos de entender, de comprender, de tener muy claro en lo que como hijos de Dios somos, en tener muy claro eh, en las verdades presentes que nos estamos rigiendo y lo que estamos aprendiendo, que ha sido muy interesante. Recuerde que este primer semestre es como algo básico, ya las otras lecciones van a ser un poco más profundas, más estructuradas y esperamos de que usted siga en su fidelidad al Señor en este proceso de enseñanza. Hoy vamos a hablar de algo muy especial. Se llama lo vertical y lo horizontal. Lo vertical y lo horizontal. Es un tema muy interesante, de los cuales son aspectos esenciales de la comunión divina. O sea, lo vertical y lo horizontal del Evangelio tiene que ver con la comunión de la vida divina que habita en nosotros. Entonces, para entender, para que usted y yo entendamos las cosas de Dios, debemos de entender lo que es lo vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Pero para que usted y yo entendamos nuestra misión y visión, la visión y lo que Dios nos ha regalado, debemos de aprender todo lo que es horizontal. Entonces, es muy interesante conocer lo que es vertical para aplicar lo horizontal. Una cita bíblica muy interesante, una cita bíblica que nos da luz, es en primer libro de Juan, versículo del 1 al 3, dice así, mire lo que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, lo vertical, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí podemos notar las dos direcciones. Una vertical de Dios, lo que se manifestó, la vida eterna que estaba con el Padre que se lo manifestó, para que lo horizontal anunciáramos y tuviéramos comunión. Entonces, verso 6 y verso 7 de Primera de Juan capítulo 1 dice algo muy importante. Si decimos, vamos a leer el 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos,
vertical, anunciar. Dios es luz y no hay tinieblas. Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Usted lo está leyendo ahí conmigo? Dice, el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, verso 7, pero si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión, verticalidad, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces, es importante comprender lo que es la comunión divina que se revela en el Nuevo Testamento. Es algo muy quizás difícil para muchos de definir, pero nosotros que estamos en estos estudios, que usted ha venido en un proceso, vamos a captarla. Entonces, la palabra comunión que se traduce ahí en Primera de Juan, versículo 3, en el griego es koinonía. La koinonía. ¿Y qué significa koinonía con K? Significa participación mutua o comunión y participación. Entonces, según el versículo que acabamos de leer de Primera de Juan, versículo del 1 al 3, la comunión divina no solo es con el Padre, sino también con el Hijo. Y es tremenda otra cita que usted va a copiar ahí, porque sé que esto nos va a hablar muy importante. Dice así, en segundo libro de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Entonces también nos habla de la coinonía del Espíritu Santo. Vamos a hablar de un poco de historia bíblica antes de continuar. Y usted va a poner un punto y le va a poner Adán. Adán tenía una naturaleza divina. Ponga ahí, Adán fue un alma viviente. Lo hemos anunciado. Adán, antes de desobedecer, comía de los árboles. La Biblia nos dice que Dios mismo le dijo, de todo árbol podéis comer. ¿Cuántos han leído eso? Álceme la manita. Dígame, yo he leído eso. Muy bien. ¿Quién me alza la manita? Muy bien. Entonces, cuando Adán estaba en obediencia, Adán comía, alzaba la mano y cogía de los frutos de los árboles. Pero cuando Adán peca y muere y es destituido, dice que de la tierra comerás y cardos y espinos te darás cuando trabajarás la tierra. Ya no le vuelve a decir al hombre que su alimentación, aunque se puede y todavía es, pero va a ser de lo alto, ya va a ser hacia lo bajo.
va a recoger en vez de alzar su mano para coger. Y es tremendo, hermano, de Dios cómo muestra en el principio cómo Él hablaba, cómo Él se movía. Él siempre se había mostrado a su pueblo como un Dios vertical por medio del tabernáculo. La Biblia dice que cuando el sacerdote llevaba la sangre al propiciatorio, al arca, dice la palabra de Dios que una nube descendía, ¿cierto? Una nube descendía. Pero antes de ir ahí, que se me olvidó una cosita, vemos la primera ofrenda, las ofrendas que trajeron los hijos de Adán. Dice que la primera ofrenda, la de Abel, subió derecho, vertical, como olor que fragante para Dios. Pero dice que la de Caín se esparramó. El humo no subió, sino que el humo se puso vertical. Antes, Dios cuando consumía lo vertical. Y Dios siempre abría los cielos para mostrar que Dios es un Dios vertical y que sus mandamientos, aunque eran para Él y se cumplían para Dios, mostraban algo vertical. Tremendo. Entonces, vemos en la vida de Jesús que Jesús se bautiza y dice que los cielos ¿qué? Se abren y desciende verticalmente como una paloma y se posa en la vida de ¿quién? De Jesús. Y sale una voz ¿de dónde? De abajo de la tierra, de un árbol, o de dónde sale una voz. Dice que desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces podemos ver de que ahí se cumple algo vertical para el ministerio de Jesús volverse horizontal. Entonces, Jesús en todo su ministerio, que fue el segundo Adán, tenía una vida vertical. Él se iba a hablar con su padre y dice, las cosas que yo os digo no son mías, son de mi padre. Y dice, y todo lo que yo lo veo hacer, eso hago. Entonces, cuando Jesús en su ministerio, que andaba vertical en una relación, en una coinonía divina, Jesús no fue como Adán. Jesús venció y Jesús ahora mostró un ministerio vertical. Entonces, podemos ver, aleluya, ¿sigo o paro? Hágame así si sigo y hágame así, pastor, ya acabe, que eso está muy maluco. A ver, ya la hermana Milay me hizo así, pastora Rosy, bueno, por ahí varios bastante. Otros ni siquiera responden, están tildados. Entonces, escúcheme esto. Listen to me, please. Dios mío, estoy hablando mucho inglés, Señor. Entonces, vemos que la vida de Jesús fue una obra poderosa. Y voy a contarles algo que ya lo he dicho, pero quiero ponerlo acá. Que había muchos maestros en el tiempo de Jesús. Y habían sanidades en el tiempo de Jesús.
Había sanidad de ángeles, había un estanque donde un ángel tocaba una vez al año y el que se metiera era sano. Habían sanidades de leprosos. Pero escúcheme esto, Jesús hizo 5 cosas horizontales por la autoridad vertical con la que andaba. Primera, a los que están copiando, Jesús echó fuera demonios. Ningún maestro de la ley, ningún rabino en ese tiempo echaba demonios. Segundo, él los echaba, los reprendía porque él tenía una autoridad vertical y la manifestaba horizontal. Segundo, sanaba los ciegos. Wow. Ningún otro maestro podía ni lo habría hecho. Tercero, sanaba a los mudos. Cuarto, sanaba a los cojos. Los cojos. Y quinto, levantaba muertos. 5 cosas que ningún otro rabino, maestro en ese tiempo, hacía. Y por ende, tenía tanta crítica. Entonces, cuando vemos la coinonía, ¿qué significa coinonía? Comunión, ¿cierto? Coinonía significa comunión. Entonces vemos que lo vertical tiene que ir en comunión a lo horizontal. ¿Vamos claro? ¿Voy bien? ¿Voy despacio? ¿Voy bien ahí? Primero sanaba, echaba fuera demonios, hermana Moni, echaba fuera demonios. Entonces, vemos de que hay una comunión divina con el Espíritu Santo. Entonces, vemos varias comuniones. Entonces, hay una comunión apostólica que está en Hechos 2:42, que estaban todos comunes, de acuerdo, orando. Está también, todas las cosas las tenían en común. Esta era la iglesia apostólica. Está la comunión del Espíritu, que está en Filipenses 2:1. Y vemos que hay una comunión poderosa, que es la comunión divina, que pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y usted y yo estamos involucrados en esta comunión divina, en esta coinonía, en lo vertical y en lo horizontal. Entonces, uno de lo que vamos a ver de esa coinonía divina y los aspectos, vamos a ver 2 aspectos que lo vimos ahí en Primera de Juan 1, revela que la vida divina que habita en usted y yo tiene un aspecto vertical, que es dada de Dios y nosotros somos de Dios. Aunque estamos en la tierra, nuestro lugar es celestial. Y aunque estamos en los cielos, nuestro lugar es terrenal. Entonces, la comunión divina tiene un aspecto vertical y también tiene un aspecto horizontal. Entonces, aquí vamos a poner un paréntesis y usted va a poner ahí la palabra testimonio. ¿Cuántos
han conocido cristianos, sí, llamémoslos cristianos, no hijos de Dios. Usted sabe que los cristianos son una religión. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Pero ¿cómo nos dicen? ¿Usted ha visto esos cristianos metidos en un baile? La vecina es la más chismosa y es cristiana y va a la iglesia de los santos evangelios sangrantes, de la Virgen, perdón, de la Sagrada Escritura Pentecostal Unida, de la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de la comunión entre el Padre, de la coinonía. Amén. Hermanos, y vemos que muchos grandes malos testimonios. Entonces, cuando vemos un mal testimonio, vemos una relación rota entre lo vertical y lo horizontal. ¿Por qué es tan importante este tema? Uno, porque lo vertical va a nuestro ser espiritual, pero lo horizontal va a la manifestación terrenal. Y por eso Juan, el apóstol Juan, lo tenía muy claro. Todo lo que yo soy en Dios, lo debo de reflejar aquí en la tierra. Y el apóstol Juan, que es conocido como el apóstol del amor, es muy enfático en las últimas palabras del Señor. Amaos los unos a los otros. El que no ama, dice por el texto preciado de mi esposa, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque ¿qué? Dios es. Y dice que hay otro que es homicida, no me acuerdo bien. El que aborrece a su hermano es homicida. Y es tremendo que la palabra koinonía tiene que ver con esa relación personal con Dios, vertical, para manifestarla en el mundo horizontal. Nuestra misión. Entonces, vimos que Jesús cumplió lo horizontal, todo lo que el Padre le dijo que hiciera lo hizo. Manifestó la vida, porque Él era la vida, es la vida eterna. Y fuera de eso, aleluya sea el Señor, murió por nosotros, pero en Mateo 28 nos da lo vertical a nosotros. ¿Y cuál es lo vertical? Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos, ¿a dónde? A la iglesia. Robes el hermano que está congregado en otra iglesia y dígale, hermano, es que mi iglesia es mejor, hay danzas, hay mejor alabanza, véngase para mi iglesia. No. Predicando, dice, enseñándoles, bautizándolos en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo, y estas señales, y empieza a decirle que en Él, esa es nuestra misión, esa es nuestra muestra de lo que nosotros debemos de hacer horizontal. Ahora, escúcheme esto. En lo espiritual, lo vertical tiene unos, digámoslo así, unos sentidos muy especiales que hacen que lo vertical nosotros lo vivamos. Y son nuestros oídos y son nuestros ojos. ¿Cierto? Pero lo horizontal va en nuestro tacto, va en nuestra nariz. La nariz significa el discernimiento y va en nuestra boca.
Entonces, escúcheme, el Señor dice, y pondrán sus oídos en los enfermos, y ellos ¿qué? ¿Cierto? En mis ojos, ¿cierto? Dice, en mis ojos pondrán los oídos y los enfermos. No, ¿qué dice? En mi nombre. ¿Qué haremos en el nombre? Echaremos ¿qué? Fuera demonios. 2, tomaremos cosas mortíferas y no nos hará daño. Un pastor salió diciendo, y lo dijo hace poquito, que así nos inyecten la vacuna, tomaremos cosas mortíferas y no nos hará nada. Aleluya, en el nombre del Señor. Para los que están pensando en vacunarse, pídale orientación al Espíritu Santo, sin temor, sin miedo. Si el Espíritu Santo te dice vacúnate, vacúnese. Pero si el Espíritu Santo está callado, ojo. Entonces, aquí no es que entonces el pastor Julián se vacunó y ya es satánico. No, eso es personal, como lo hemos hablado, y no es la marca de la bestia tampoco, es un tema, pero es guianza, pero es guianza. Ponemos las manos sobre los enfermos y ellos ¿qué? ¿Qué nos dice? Que poniéramos nuestras ¿qué? ¿Nuestras qué? Entonces, cuando yo pongo una mano sobre un enfermo, dice que oremos. ¿Qué dice? Pondremos nuestras manos y ellos sanarán. Hermano, lo vertical habilita lo horizontal. Lo vertical nos da la autoridad para la manifestación de lo vertical. Entonces, para ir terminando, porque hoy vamos a tener esta y la próxima clase, el otro lunes, esta clase, vemos de que nosotros tenemos que conocer muy importante la comunión en la que andamos, la coinonía en la que andamos. Si tú no conoces, porque dice, si tú eres luz y andas en tinieblas, eres pecador. Entonces era lo que yo puse ahorita, la palabra testimonio. Cuando usted es un excelente hijo de Dios, cuando lo que usted entiende vertical de Dios, lo practica horizontal. Entonces, conozco lo vertical. ¿Y lo vertical qué es? Una comunión, una coinonía entre Dios y yo. Entonces, lo vertical dice que yo soy un rey y un ¿qué? Sacerdote. Rey para gobernar, sacerdote para ministrar a Dios, para servir a Dios. Entonces, si yo soy un rey y un sacerdote y me comporto como un vagamundo y me comporto como alguien que no sirvo para nada, lo vertical no corresponde al horizontal y por ende estoy dañando un principio de Dios. Por eso la creación está esperando la ¿qué? La manifestación de eso vertical que hay en nosotros. Que en nosotros haya esa coinonía, esa comunión entre lo que tenemos y vivimos. Hoy en día los árabes, lo hemos enseñado, tienen un saludo que es la mano hacia arriba, después la mano a su frente, después la mano a su boca, a su pecho y hacia afuera.
Y esa, la traducción es Harabed Mehal. Bueno, yo no sé un poquito, pero ¿qué dice? Alá en mis pensamientos, Alá en mi boca, Alá en mi corazón y Alá en mis hechos. Un, un árabe dice, todo está con Alá. Hoy le podemos decir a los cristianos lo mismo. Hoy Dios quizás estés en mis pensamientos, pero yo digo otra cosa con la boca, siento otra y hago otra. Y debemos de entender que Dios en mi mente, Dios en mi boca, Dios en mi corazón y Dios en mis hechos. Como primera parte, la tarea va a ser la siguiente. Tarea para todos. Esta tarea va a ser buscar en el Nuevo Testamento, si me entendió la clase, ejemplos. Voy a pedir 2 ejemplos. No le valgo el de Jesús, el que yo menté porque ya se lo dije. Pastor, cuando la paloma descendió y Jesús empezó, no vale, no vale. Hay muchos ejemplos. Entonces, 2 ejemplos de lo vertical y lo horizontal. Ok, así de que esta clase ha sido terminada por hoy.